Hazel Marie Brennan tenía 3 minutos para convencer a un desconocido de que creyera lo increíble. O a las 8:20 p.m. de esa noche, nunca volvería a casa. Durante 4 días, la niña de 7 años había sido defraudada por todos los adultos que debían protegerla. Su escuela firmó documentos sin comprobar nada. La policía clasificó su caso como de baja prioridad. 13 testigos vieron que algo iba mal, y todos ellos miraron hacia otro lado. Pero cuando aquel Honda plateado se detuvo para repostar en la salida 67 de la Interestatal 40, cuando Hazel vio al enorme motorista 3 surtidores más allá, tatuado, barbudo, el hombre más aterrador del aparcamiento, tomó una decisión que movilizaría a 150 Hells Angels en 3 estados. Decidió confiar en el aterrador desconocido porque entendió lo que los adultos olvidan. Los monstruos no llevan chalecos de cuero. Llevan polos y sonrisas amables. Lo que escondió en la bota de aquel desconocido, un envoltorio de caramelo rosa con 7 frases, lo cambiaría todo. Antes de continuar, suscríbanse y comenten desde donde nos ven. Nos encanta ver a nuestra comunidad en todo el mundo. Por favor, por favor. Las palabras salieron tan silenciosamente que Hazel ni siquiera estaba segura de haberlas dicho en voz alta. Miércoles por la tarde, 2:18 p.m., de pie en el pasillo de la escuela primaria Oakwood, viendo a un hombre que nunca había visto antes mostrar unos papeles a la señora Morgan, la subdirectora, que siempre olía a café y nunca hacía contacto visual. Los dedos de Hazel agarraron las correas de su mochila. Rosa. Hola Kitty. Su madre se la había comprado por su 8º cumpleaños, excepto que Hazel solo tenía 7 años, y su madre llevaba muerta 13 meses, y todo esto estaba mal. Todo está en orden, dijo la señora Morgan, sin apenas mirar los documentos. Transferencia de custodia de emergencia debido a la prolongación del despliegue del padre. Estamos encantados de entregar a Hazel a la tutela aprobada. El hombre, Robert, había dicho que se llamaba Robert, sonrió, amistoso, cálido como el tío de alguien en acción de gracias. 38 segundos. Ese fue el tiempo que la señora Morgan miró los papeles antes de firmarlos. Hazel quería gritar, quería correr, quería decirle a la señora Morgan que su padre estaba en Japón. Sí, pero él nunca había mencionado a este tal Robert. Nunca había dicho que nadie más que la abuela y el abuelo fueran a recogerla. Pero ahora Robert le había puesto la mano en el hombro. Un gesto suave, el tipo de contacto que desde lejos parecía protector. Y tenía la otra mano en el bolsillo, con los dedos envueltos alrededor de algo que Hazel había aprendido a reconocer en los últimos 4 meses, desde que él había empezado a aparecer para recogerla del colegio, en la tienda de comestibles cerca de la casa de la abuela, en el parque donde jugaba los sábados. Una pistola. Se la había enseñado una vez, solo una vez. La sacó en su coche, le dejó verla y luego la guardó. No dijo ni una palabra. No hacía falta. Despídete de tu colegio, Hazel. La voz de Robert era agradable, amable en público. Tenemos un largo viaje por delante. La señora Morgan saludó con la mano y se dio la vuelta para volver a su oficina. Papeleo hecho, problema resuelto. Siguiente tarea en espera. Hazel se dirigió hacia la puerta. La mano de Robert nunca se apartó de su hombro. Tap. Sus zapatillas moradas luminosas brillaban con cada paso. El cordón izquierdo estaba desatado. Se había dado cuenta esa mañana, pero Robert tenía prisa y la había sacado del baño del motel antes de que pudiera terminarlos de atar. Las zapatillas habían sido un regalo de cumpleaños de su padre antes de que lo enviaran al extranjero. Se iluminaban en rojo y azul. Le gustaban tanto que las había llevado puestas para dormir la primera noche. Ahora, cada destello de luz le parecía una señal de socorro que nadie podía ver. 2:24 p.m. La última imagen que Hazel tuvo de la escuela primaria Oakwood fue la espalda de la señora Morgan desapareciendo en su oficina, con la puerta cerrándose con un suave clic. A las 2:45 p.m., la abuela Dorothy llamó al 911. A las 3 p.m., el oficial Dale Mitchell estaba marcando el informe de persona desaparecida. Baja prioridad, probable disputa familiar. A las 6 p.m., Robert había enviado el correo electrónico con el rescate.
425,000 bitcoins. Tienes 72 horas. Si contactas a la policía, ella muere. Pero eso fue el miércoles. Esto era viernes. Y Hazel había estado aprendiendo. 4 días son una eternidad y nada cuando tienes 7 años y todos los adultos que se supone que deben protegerte han fallado. Viernes por la mañana. 8. Cuarto día de cautiverio. Hazel se despertó en una habitación de motel diferente, la tercera en 3 días. Tenía el estómago tan vacío que había dejado de dolerle y empezaba a sentirse entumecido. Robert estaba hablando por teléfono en el baño. La puerta era fina y las paredes baratas. Hazel podía oír cada palabra. No, aún no han pagado. Pausa. Lo sé. Lo sé. Si no pagan antes de las 8 p.m. de esta noche, es tuya por $187,000. Más tiempo. Pausa. La misma cabaña que la última vez. Vincent nos está esperando. Pausa. No te preocupes por el policía. Mitchell ya ha archivado el caso. Los dedos de Hazel encontraron el pequeño juguete de plástico debajo de su almohada. Un envoltorio rosa de un caramelo Starburst. El único caramelo que Robert le había dado en 4 días. Uno solo ayer por la mañana, cuando ella empezó a llorar tan fuerte que él temió que hiciera ruido en el vestíbulo del motel. Ella había guardado el caramelo y había robado otra cosa. Un lápiz de cejas del tocador del baño, de una marca barata de droguería, de los que se alejan rodando cuando los dejas en cualquier sitio. Robert no sabía que lo tenía. No sabía que había estado practicando a escribir con él dentro de su calcetín. Letras pequeñas, temblorosas pero legibles, porque Hazel Marie Brennan solo tenía 7 años, era pequeña para su edad y estaba muerta de miedo, pero leía a nivel de cuarto curso y entendía algo importante. Los adultos mentían, la policía mentía, la señora Morgan mentía. Incluso la agente de tráfico que los había parado ayer por exceso de velocidad había mentido cuando les preguntó si todo iba bien. Y Hazel había querido gritar, «No, me han secuestrado, por favor, ayúdenme». Pero Robert le había apretado la muñeca con tanta fuerza que le crujieron los huesos, y ella se limitó a asentir, en silencio, atrapada. Pero había un grupo de personas que Hazel había observado durante el viaje. Un tipo de personas que ponían nervioso a Robert. Moteros, los grandes, los que llevaban parches en sus chalecos y motos que sonaban como truenos. Los que daban miedo pero siempre parecían ser amables con los niños. Los había visto en una área de descanso hacía 2 días, uno de ellos ayudando a un niño pequeño a encontrar a su madre, otro comprando helados para una familia cuya tarjeta había sido rechazada. Robert la había alejado de ellos inmediatamente. La había llevado rápidamente al coche y había cerrado las puertas con llave, lo que significaba que Robert les tenía miedo. Lo que significaba que tal vez, solo tal vez, ellos eran los que podían ayudar. Viernes, 4:30 p.m. Faltaban 6 horas para la fecha límite. 3 horas y media hasta que Hazel llegara a la cabaña de Vincent en el condado de White, Arkansas, donde la entregarían a Marcus Webb, como si fuera un mueble que se revende. Robert se detuvo en la parada de camiones Pilot de la salida 67. El gran letrero verde prometía comida, combustible y baños. Los camiones de 18 ruedas estaban alineados en filas ordenadas. Familias que viajaban para pasar el fin de semana. El olor a diésel y comida frita mezclándose en el cálido aire primaveral. Temperatura, 22 grados. Se acercaba la hora dorada. El sol bajo en el cielo proyectaba largas sombras sobre el asfalto. Y allí, aparcadas en las bombas 9, 10 y 11, había 3 motocicletas Harley Davidson, con el cromado reluciente y chalecos de cuero con parches. 3 hombres hablaban, reían y se estiraban después de un largo viaje. Uno de ellos era enorme. Medía al menos 1 a 1,95, barba completa, canas en ambos brazos, chaleco de cuero con parches que Hazel no podía leer desde el interior del coche, pero podía ver el principal. Una calavera con alas. Tenía un aspecto aterrador, lo que significaba que era perfecto. «Necesito ir al baño», dijo Hazel. Su voz sonó débil y temblorosa, exactamente como Robert esperaba que sonara. Derrotada, destrozada.
Robert la miró. Sospechoso, siempre sospechoso. Date prisa, estaré esperando fuera. 4:37 p.m. Dentro del baño de mujeres, Hazel tenía unos 90 segundos antes de que Robert empezara a golpear la puerta, preguntándole si estaba bien, con esa voz falsa y preocupada que le ponía los pelos de punta. Le temblaban las manos mientras desplegaba el envoltorio rosa de Starburst y lo alisaba sobre el lavabo. El lápiz de cejas le parecía enorme en sus pequeños dedos, demasiado grande, difícil de controlar. Pero había practicado esto. No es mi padre. Su letra temblaba. El lápiz se manchaba. No le importaba. Tiene un arma. Quedan 60 segundos. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Dice que me venderá a las 8 de esta noche en una cabaña en el condado de White, Arkansas. 40 segundos. El rapero era muy pequeño. Cada palabra tenía que contar. Por favor, ayúdenme. Mi nombre es Hazel Brennan. 20 segundos. Una línea más. La más importante. Mi abuelo es Martin Brennan, de Asheville, Carolina del Norte. 15 segundos. Dobló el envoltorio. Pequeño, apretado, lo suficientemente pequeño como para ocultarlo. Lo metió en su calcetín. El izquierdo, el que tenía un pequeño agujero cerca del tobillo. Tiró de la cadena, pero aunque no la había usado, dejó correr el agua. Hizo los sonidos normales. Hazel. La voz de Robert a través de la puerta. Un tono de advertencia bajo los falsos pacientes. Ya voy. 4:42 salieron de la gasolinera. La mano de Robert volvió a posarse en su hombro, guiándola hacia el coche. Y fue entonces cuando Hazel vio su oportunidad. El motociclista grande, el aterrador con la barba gris y los perches con calaveras aladas, caminaba solo hacia la entrada de la tienda. Sus hermanos seguían junto a sus motos, empacando las alforjas a 6 metros de distancia. 15 días. El cordón izquierdo de Hazel seguía desatado. Había estado desatado todo el día. Robert ya ni se daba cuenta. Síntote. Tomó una decisión. Tropiezo, dejó que su pie se enganchara en el cordón desatado, cayó hacia adelante con un pequeño grito, no demasiado fuerte, lo justo. Se estrelló contra las piernas del motorista. Sus manos la sujetaron automáticamente. Manos grandes, nudillos llenos de cicatrices, un agarre suave a pesar de su tamaño. «Hey, pequeña, ¿estás bien?» 3 segundos. Eso fue todo lo que tuvo Hazel. 3 segundos. Mientras Robert aún estaba 2 pasos detrás, intentando alcanzarla, ella levantó la vista y se encontró con los ojos del motociclista. Ojos oscuros, confundidos. Entonces lo vio. Algo cambió, el reconocimiento de su miedo. Su pequeña mano tocó su bota. Cuero negro, puntera de acero, desgastada por años de conducción. Articuló una palabra en silencio. «Por favor». Entonces la mano de Robert se cerró sobre su muñeca, tirando de ella, con tanta fuerza que le dolió. «Lo siento». La voz de Robert, alegre, con tono de padre avergonzado. «Es tan torpe. Nunca mira por dónde va. No hay problema». La voz del motociclista era mesurada. Sus ojos se quedaron fijos en Hazel durante medio segundo más. Ella vio que él se fijaba en los moretones en la parte superior de su brazo, donde el agarre de Robert había dejado marcas en forma de dedos días atrás. Pero entonces Robert la apartó, caminando rápidamente hacia el coche, con la mano como una tenaza en su muñeca. «No vuelvas a hacer eso nunca más», le susurró una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, sonriendo todo el tiempo por si alguien estaba mirando. «¿Me oyes? Nunca más». Hazel asintió, con lágrimas corriéndole por la cara. Lágrimas de verdad, porque lo había hecho. Había escondido la nota, pero no sabía si él la había encontrado. No sabía si él la creería. No sabía si... 4:45 p.m. El coche de Robert salió de la gasolinera, dirigiéndose hacia el este por la I-40. 6 salidas más hasta que giraron hacia el norte, hacia el condado de White, hacia la cabaña de Vincent, hacia las 8 más, Pim, hacia el final. Hazel se giró en su asiento y miró por la ventana trasera. El motorista entraba en la tienda, con normalidad, sin prisas.
como si nada hubiera pasado. Su nota seguía en su bota. Había sentido cómo se deslizaba entre el cuero y el calcetín cuando lo había tocado. Había sentido cómo se quedaba atrapada, cómo se quedaba ahí. Ahora solo le quedaba esperar y rezar para que las personas de aspecto aterrador fueran realmente las más seguras. 4:46 p.m. Silas Iron Kane entró en la tienda de conveniencia Pilot pensando en carne seca y café. Le quedaban 3 horas de viaje hasta Memphis. Esa noche se reuniría con la sección de Tennessee para discutir la próxima carrera benéfica para hospitales infantiles. Parada rutinaria. Un día rutinario. Cogió una bolsa de teriyaki jerky y se dirigió a la cafetería. Y fue entonces cuando lo sintió. Algo en su bota izquierda. No era una piedra, ni su imaginación. Algo que no debía estar allí. Iron se agachó, con naturalidad, como si solo estuviera ajustando el cordón de su bota. Sus dedos lo encontraron inmediatamente. Pequeño, bien doblado, encajado entre el cuero y su calcetín, un papel rosa. Lo sacó, lo desdobló y vio una letra temblorosa e infantil escrita con lápiz de cejas marrón, y el mundo se detuvo. Él no es mi papá. Tiene un arma. Dice que me venderá a las 8 de esta noche. Iron lo leyó 3 veces. 10 segundos que parecieron 10 horas. La niña que se había chocado contra él. Ojos verdes con reflejos dorados. Cabello rubio rojizo enredado y sin lavar. Moretones en el brazo. Esa desesperada súplica silenciosa. Ella había articulado con los labios. El hombre que la había alejado demasiado rápido, agarrándola con demasiada fuerza, sonriendo demasiado. Mi nombre es Hazel Brennan. Mi abuelo es Martin Brennan, de Asheville, Carolina del Norte. Las manos de Iron temblaban. Realmente le temblaban. Tenía 51 años, era ex-marine, presidente de la sección de Arkansas de los Hells Angels, y le temblaban las manos como a un novato porque lo había visto su miedo, había notado los moretones y, durante medio segundo crítico, había considerado decir algo, pero luego se había convencido de no hacerlo. No es asunto mío. Probablemente solo sea un momento difícil de la crianza. No quiero causar una escena. Probablemente otras 13 personas habían tenido exactamente los mismos pensamientos esa semana, mientras Hazel Mary Brennan era trasladada ilegalmente a otro estado. Pero ella le había dado una oportunidad más. Una oportunidad imposible, valiente y brillante. Una nota en la bota de un motociclista. Iron sacó su teléfono y marcó sin pensar. Raymond, su voz sonaba firme a pesar de la adrenalina que inundaba su sistema. Necesito a todos los hermanos en un radio de 320 kilómetros de mi ubicación ahora mismo. La voz de Iron Hawk, confusa. ¿Qué pasa? Tenemos una niña secuestrada. Las palabras le parecieron surrealistas al salir de su boca. 7 años, siendo transportada a un lugar de venta. Tenemos aproximadamente 3 horas antes de que desaparezca para siempre. Silencio al otro lado. 3 segundos. Entonces no digas más. Vamos para allá. La línea se cortó. Y eso fue todo. Sin preguntas sobre pruebas o evidencias. Sin preocupaciones sobre complicaciones legales. Solo hermandad. Solo acción. Porque eso es lo que significaba llevar el parche. Iron salió de la tienda. Sus 2 hermanos motociclistas, Tank y Chains, vieron su cara y dejaron de hablar. Montad, dijo Iron, vamos a cazar. Ahora, sé lo que podéis estar imaginando. 150 Hells Angels rugiendo para cazar a un secuestrador. Puños preparados, caos en ciernes. Y tal vez hace años, eso es exactamente lo que habría pasado. Pero Iron había aprendido algo en sus 30 años llevando el parche. La verdadera fuerza no dependía de lo fuerte que pudieras golpear. Dependía de lo inteligente que pudieras ser cuando una vida pendía de un hilo. Esto no iba a ser una pelea. Iba a ser una partida de ajedrez jugada a 130 kilómetros, como no. Y tenían 3 horas y 14 minutos para ganar. 4:52 p.m. 6 minutos desde que Iron descubrió la nota. La parada de camiones Pilot se estaba convirtiendo en un centro de mando. Raymond Hawk Torres llegó primero, entrando en el aparcamiento con su Harley a las 4:55 p.m.,
tras conducir solo desde su casa a 24 kilómetros al sur. El exdetective había dejado el cuerpo hacía 8 años, cuando vio demasiados casos archivados porque el sospechoso tenía contactos, demasiadas investigaciones detenidas porque la víctima no era lo suficientemente importante. Se prometió a sí mismo que nunca más dejaría que la burocracia se interpusiera entre él y la justicia. Muéstrame. La voz de Hawk era totalmente profesional. Iron le entregó la nota. Observó cómo la expresión de Hawk pasaba de la curiosidad al horror y a un frío análisis en cuestión de 10 segundos. Hazel Brennan. Hawk sacó su teléfono y sus dedos volaron por la pantalla. Dame 2 minutos. 1 minuto y 43 segundos después, Hawk había encontrado un informe de persona desaparecida presentado por Martin y Dorothy Brennan, de Asheville, Carolina del Norte. Presentado el miércoles a las 3:15 p.m., nieta Hazel Marie Brennan, de 7 años, cabello rubio rojizo, vista por última vez cuando la recogió de la escuela primaria. Oakwood, su tutor autorizado, Robert Hayes, estado del informe, baja prioridad, oficial investigador, Dale Mitchell, de PhD Mitchell, Departamento del Sheriff del Condado de Benton. Última actualización, probable disputa familiar. La niña probablemente esté a salvo con un familiar. Seguiremos investigando el lunes. ¿El lunes? Dentro de 3 días, 72 horas después de que Hazel hubiera sido vendida. Ahí está el fallo del sistema, dijo Hawk en voz baja. Tenía la mandíbula tan apretada que Iron podía ver cómo le temblaban los músculos. El policía lo ocultó. ¿Puedes rastrear el coche?, preguntó Iron. No sin acceso oficial. Los dedos de Hawk seguían moviéndose, pero puedo hacer algo mejor. Puedo encontrar todas las cámaras de tráfico, todas las imágenes de seguridad de las gasolineras, todos los sistemas de vigilancia de las áreas de servicio entre aquí y el condado de White. Sabemos a qué hora salió de este lugar. Sabemos en qué dirección se fue y sabemos a dónde va. ¿Cuánto tiempo? Dame 20 minutos y tendré su matrícula. Dame 40 y tendré su ruta exacta trazada. 53 p.m. Marcus Tank Williams llegó al frente de un grupo de 12 motos. Tank medía 1,88 y pesaba 118 kilos de músculo, fruto de 20 años de levantamiento de pesas. Antiguo portero de discoteca, intimidante a la vista, también era el hombre más amable que Iron había conocido en lo que respecta a los niños. ¿Vamos a bloquear las autopistas?, preguntó Tank después de que Iron le mostrara la nota. Todas las salidas entre aquí y el condado de White, confirmó Iron. 3 horas de margen. Vamos a poner 150 motocicletas en la I-40 Este y crear una red por la que no pueda escapar. ¿Cuántos hermanos tenemos en marcha? La sección 47 de Arkansas está confirmada. La 53 de Tennessee está en camino. Mississippi, otras 50 se están movilizando desde Jackson, 150 motos. La sonrisa de Tank era feroz. A ver cómo se escapa de eso. 5:00 p.m. Elena Doc Reeves llegó en su camioneta. No montaba en moto, pero era la única mujer oficial de la sección de Arkansas y la única con formación en paramédica. 15 años de medicina de urgencias, especialista en traumatología, certificada en psicología infantil. ¿En qué punto estamos?, preguntó Doc, leyendo la nota que Iron le había entregado. Movilización en curso. Hawk está rastreando el vehículo. Necesitamos que estés lista para cuando la encontremos. Estará aterrorizada, dijo Doc en voz baja. 4 días de cautiverio, la amenaza de ser vendida y luego aparecen 150 motociclistas. No sabrá que somos los buenos. Por eso serás el primero que vea, dijo Iron. Ni yo, ni Tank. Tú, porque serás la persona menos aterradora aquí y ella necesita saber de inmediato que está a salvo. Doc asintió. Voy a coger mi botiquín y llamaré al St. Vincent's de Little Rock. Les diré que es posible que tengamos un caso de trauma infantil. Es mejor que estén preparados y no los necesitemos que al revés. 5:17. Jacob Chains Worthy, capitán de ruta, 55 años, 33 años montando en moto,
coordinador logístico de todos los eventos importantes del club, estaba al teléfono coordinando la red. Hermanos de Arkansas, posicionados en las salidas 47, 52, 67, 82 y 95. Hermanos de Tennessee, cubrid las salidas 23, 35 y 41. Hermanos de Mississippi, montad controles de carretera al sur, en las intersecciones de la autopista 63 y la autopista 167. Su voz era tranquila, metódica, como si estuviera organizando un cortejo fúnebre en lugar de una operación de rescate, porque en cierto modo así era. Si fracasaban, esto se convertiría en un funeral. Todas las salidas cubiertas, cadenas confirmadas a las 5:23 p.m. Tenemos controladas todas las rutas posibles entre aquí y el condado de White. En cuanto Hawk identifique el vehículo, tendremos 20 motos a menos de 3 minutos de su ubicación. 5:28 p.m. Iron estaba en el aparcamiento viendo llegar a sus hermanos en oleadas. Cromo, cuero y truenos. Un caos organizado que parecía intimidante, pero que en realidad era precisión militar ganada tras décadas de montar juntos. No era una protesta alimentada por la ira, era un rescate impulsado por un propósito. Y todos y cada uno de ellos sabían lo que significaba esa nota, lo que Hazel había arriesgado para hacérsela llegar. ¿Qué pasaría si fracasaban? Iron miró la nota una vez más. Envoltorio rosa con estrellas, lápiz de cejas marrón, letra temblorosa porque la mano que sostenía el lápiz había estado temblando. La última esperanza de una niña de 7 años escondida en la bota de un motociclista. Si crees que los niños merecen protectores, comenta. Vamos a por ti, Hazel. Y suscríbete, porque lo que sucederá a continuación demostrará que la hermandad significa interponerse entre el mal y los inocentes, sin importar lo que cueste. 5 p.m. Faltan 2 horas y 20 minutos para la fecha límite. Hawk levantó la vista de su ordenador portátil, colocado en el maletero de la camioneta de Doc. Lo tengo. Todas las conversaciones en el aparcamiento se detuvieron. Honda Accord blanco de 2019, matrícula de Arkansas, KDR 82, registrado a nombre de Robert James Hayes, 847 Pinewood Drive, Fayetteville. Y escucha esto, la voz de Hawk se volvió monótona. El tono que utilizaba cuando se obligaba a mantenerse profesional a pesar de lo que acababa de descubrir. Tiene antecedentes. ¿Qué tipo de antecedentes? Iron se acercó. 2019, Condado de Benton. Caso de persona desaparecida que involucraba a su hijastra Melissa Hayes, de 7 años en ese momento. El caso fue presentado por la madre, Karen Hayes, después de que Melissa desapareciera tras una emergencia médica. El oficial Dale Mitchell investigó el caso. El mismo oficial que había marcado el caso de Hazel como de baja prioridad. Melissa nunca fue encontrada, continuó Hawk. El caso se enfrió después de 6 días. Karen Hayes se quitó la vida 8 meses después. Y esto es lo que me hiela la sangre. Robert cobró $163,000 de una póliza de seguro de vida de Melissa, contratada 2 meses antes de su desaparición. Silencio. 23 hombres de pie en ese aparcamiento, todos con chaquetas de moteros, todos procesando lo que eso significaba. Ya lo ha hecho antes, dijo Tank en voz baja. Y se salió con la suya, confirmó Hawk, porque Dale Mitchell enterró la investigación. El mismo policía, el mismo patrón. Presentar el informe, marcarlo como baja prioridad, dejar que desaparezca. Iron apretó los puños. Se obligó a respirar, a pensar, a ser estratégico en lugar de reactivo. Necesitamos al FBI, dijo. Esto va más allá de la jurisdicción local, más allá de lo que podemos manejar solos. Ya estoy en ello, dijo Hawk, levantando su teléfono. Tengo un contacto, la agente especial Sarah Bennett, de la oficina de Little Rock. Trabajé con ella cuando estaba en la policía. Es de fiar. Llámala ahora. 5:47 p.m. Mientras Hawk hacía la llamada, Chains coordinaba la red. Hermanos, escuchad. Su voz resonó en todo el aparcamiento.
Tenemos 20 motos posicionadas en la salida 52, otras 15 en la salida 82. El vehículo objetivo se encuentra actualmente entre aquí y la salida 95, en dirección este, a una velocidad aproximada de 67 millas por hora. Vamos a conducirlo hacia la salida 82 utilizando a los hermanos Mississippi como equipo de escolta. ¿Equipo de escolta? ¿Uno de los prospectos más jóvenes?, preguntó Jared. No lo perseguimos, explicó Chains. Lo guiamos. Las motos aparecen en su retrovisor. Sin amenazar, solo presentes. Él acelera. Nosotros igualamos su velocidad. Intenta salir antes. Tenemos más motos esperando. Hacemos que la salida 82 parezca su mejor opción. Luego, cuando se compromete con la rampa de salida, cerramos la trampa. Tank terminó. 6 hizo 3 pitonim. Comenzó la formación. Desde 5 ubicaciones diferentes, las motocicletas salieron en columnas disciplinadas. Sin correr, sin agresividad, solo presentes, visibles, coordinadas. Los hermanos Mississippi recogieron la Honda de Robert en la I-40 Este, cerca de la salida 73. 6 motos se distribuyeron por 3 carriles, manteniendo una distancia de 200 yardas detrás de él. Lo suficientemente cerca como para mantener el contacto visual, lo suficientemente lejos como para no asustarlo y que hiciera algo desesperado. Objetivo adquirido. Llegó la llamada por radio. Matrículas blancas confirmadas. Nos ha visto. Aumenta la velocidad a 72. Igual a su velocidad, respondió Chains. No acortes la distancia. Deja que piense que puede adelantarte. Dentro del Honda, Robert Hayes estaba sudando. 6 motocicletas, todas con parches de los Hells Angels, todas siguiéndolo. Coincidencia. Tenía que ser una coincidencia. Pero sus manos temblaban sobre el volante. Hazel estaba sentada en el asiento del copiloto, en silencio. Había dejado de llorar hacía una hora. Había dejado de hablar, solo miraba por la ventana con esos ojos verdes que le recordaban demasiado a Melissa. Demasiado a la última vez que había hecho esto. Demasiado del momento en que había decidido que $163,000 valían más que la vida de un niño de 7 años. Estamos bien, dijo Robert en voz alta. No estaba seguro de si se lo decía a sí mismo o a Hazel. Estamos bien, solo son moteros que circulan por la misma autopista. Una coincidencia. La salida 82 apareció delante, a 3 kilómetros. Las motocicletas que le seguían mantuvieron la distancia. Profesionales, tranquilos. Robert tomó la salida. 6:48 p.m. 1 hora y 12 minutos hasta la fecha límite. La Honda de Robert coronó la rampa de salida y lo que vio le hizo pisar el freno instintivamente. Motocicletas, 50 de ellas alineadas en un semicírculo perfecto, bloqueando la intersección al final de la rampa. El cromo brillaba en la luz del atardecer. Chalecos de cuero idénticos, motores en marcha, pero los motociclistas de pie junto a sus motos. Silenciosos, esperando detrás de Robert. Las 6 motos que lo habían estado siguiendo se detuvieron al pie de la rampa, bloqueándole la retirada. A su izquierda y a su derecha, más motos aparecieron desde las vías de acceso, acercándose con precisión mecánica. Sin correr, sin amenazar, simplemente allí, formando un círculo. Robert puso el coche en marcha atrás y los neumáticos chirriaron. El Honda se tambaleó hacia atrás y se detuvo a 1 metro de la motocicleta de Tank, aparcada justo detrás de él. El propio Tank estaba de pie junto a ella, con su 1,88 y 118 kilogramos, con los brazos cruzados, sin moverse, sin acercarse, simplemente de pie. Robert respiraba ahora entrecortadamente, presa del pánico. Su mano se dirigió a la guantera, a la pistola. Entonces se amplificó una voz, tranquilo. Robert James Hayes, apaga el motor. Sal del vehículo con las manos a la vista. El FBI está de camino. Tenemos pruebas de secuestro y tráfico ilegal. El niño que hay en tu coche va a volver a casa hoy. Esto puede terminar pacíficamente o puede terminar mal. Tú eliges. La voz pertenecía a Iron, que estaba a 6 metros de distancia, sosteniendo un megáfono policial prestado que Hawk había conseguido de alguna manera en la última hora.
La mano de Robert se congeló sobre la guantera. A su alrededor, 50 motocicletas, otras 30 visibles en la autopista, más llegando cada minuto, 150 Hells Angels, todas las salidas cubiertas, todas las rutas de escape bloqueadas. La demostración de fuerza controlada más coordinada, disciplinada y absolutamente aterradora que Robert había visto jamás. Y ninguno de ellos se acercaba al coche. Ninguno amenazaba con violencia. Simplemente estaban allí, esperando, pacientes, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Como si Robert no tuviera ningún lugar al que huir. 6:52 p.m. El motor de Robert se apagó. Sus manos aparecieron por la ventanilla del conductor, temblorosas, vacías. Voy a salir. No disparen. Voy a salir. Nadie tenía armas desenfundadas. Nadie tenía armas, excepto la presencia de 150 hombres que habían decidido que valía la pena movilizarse por este niño en particular. Robert salió, con las manos en alto y el rostro pálido. Llevaba pantalones caqui y un polo azul, de aspecto pulcro y profesional. El tipo de hombre que podía convencer a un administrador escolar para que liberara a un niño tras 38 segundos de revisión de documentos. El tipo de hombre que no parecía en absoluto un monstruo, lo que lo hacía precisamente tan peligroso. Tank avanzó lentamente, con deliberación, y se detuvo a 3 metros de distancia, de cara al coche, con las manos en el techo y los pies separados. Robert obedeció, temblando todo el tiempo. No he hecho nada. Soy su tío. Tengo los documentos de custodia legal. Esto es un malentendido. Dejaremos que el FBI lo resuelva, dijo Tang con calma. Dentro del Honda, Hazel estaba hiperventilando. Pequeñas bocanadas de aire, respiración rápida, manos presionadas contra la ventanilla del copiloto, viendo a hombres extraños rodear el coche, viendo cómo registraban a Robert. No sabía que eran los buenos. No sabía que la nota había funcionado. Lo único que sabía era que Robert ya no estaba en el asiento del conductor y que había docenas de hombres de aspecto aterrador por todas partes y que ella estaba atrapada. Y Doc apareció sola en la ventanilla del copiloto. Sin chaleco, solo una mujer con vaqueros y camiseta, arrodillada para estar a la altura de los ojos de Hazel. Golpeó suavemente la ventanilla. Los ojos de Hazel se fijaron en los suyos. Hazel. La voz de Doc era tan suave que apenas se oía a través del cristal. Me llamo Elena, el hombre grande con barba gris. Él se llama Iron. Le pusiste una nota en la bota en la gasolinera. La recibió. Todos la recibimos. Hemos venido a por ti, cariño. Ahora estás a salvo. La cara de Hazel se descompuso. Intentó abrir la puerta, pero le temblaban demasiado las manos. Doc alcanzó la manija. Cerrada. Los seguros de seguridad para niños estaban activados. Tank, llamó Doc. Las llaves. Tank las sacó del bolsillo de Robert y se las lanzó a Doc. La puerta del pasajero se abrió y Hazel Marie Brennan, de 7 años, secuestrada durante 4 días, a 6 horas de ser vendida, con apenas 40 libras de peso por desnutrición, cubierta de moretones, quemaduras de cuerdas y cicatrices de cigarrillos, cayó en los brazos de Doc, sollozando. Quiero a mi abuelo, quiero a mi abuelo, quiero a mi abuelo. Lo sé, pequeña, lo sé. Doc la abrazó, con cuidado de no tocarle los moretones. Lo estamos llamando ahora mismo. Te ha estado buscando. Nunca dejó de buscarte. Ahora hay algo importante que debes entender sobre lo que sucedió a continuación. Todos esperaban el caos. Esperaban que los moteros maltrataran a Robert Hayes. Esperaban gritos, amenazas, quizá violencia. Ese es el estereotipo, ¿verdad? Moteros grandes y aterradores encuentran a un depredador de niños y las cosas se ponen feas rápidamente. Pero eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que 150 hombres que habían pasado décadas aprendiendo disciplina, aprendiendo paciencia, aprendiendo que la verdadera justicia requería precisión. Se quedaron allí en completo silencio mientras Iron llamaba al FBI, Doc cuidaba de Hazel y Tank aseguraba a Robert. Nadie tocó a Robert, excepto para registrarlo y sentarlo contra su coche. Nadie alzó la voz. Nadie se salió de la fila porque entendían algo que los estereotipos no entendían. La violencia complicaría el caso.
Daría munición al abogado de Robert. Convertiría a los héroes en justicieros a los ojos de la ley. Y a estos hombres no les importaba parecer duros. Les importaba que Hazel volviera a casa. Y les importaba que Robert Hayes no volviera a tocar a otro niño nunca más. Así que esperaron a que el sistema funcionara. Pero esta vez se aseguraron muy bien de que el sistema hiciera su trabajo. 7.2.M. La agente especial del FBI Sarah Bennett llegó con 12 agentes federales y 23 unidades de la Policía Estatal de Arkansas. La escena que encontraron no era caótica. Era la escena del crimen más organizada que cualquiera de ellos había visto jamás. Robert Hayes estaba detenido, registrado, sin que se le hubieran leído sus derechos. Ese era el trabajo del FBI. Separada del vehículo, Hazel Brennan estaba a salvo con el médico, evaluada médicamente, deshidratada, desnutrida, con múltiples lesiones documentadas, envuelta en una manta que alguien había sacado de una alforja. Pruebas, vehículo sin cerrar y fotografiado por Hawk con su teléfono. Nada tocado, cadena de custodia preservada. Testigos, 3 ya identificados y esperando para prestar declaración. ¿Quién organizó esto?, preguntó la agente Bennett, mirando a los 150 motociclistas que estaban en perfecta formación. Ninguno de ellos causaba problemas. Todos estaban claramente dispuestos a testificar. Hazel lo hizo. Iron le entregó el envoltorio rosa de Starburst en una bolsa de plástico para sándwiches. La conservación de las pruebas fue cortesía de la misma alforja de la que había salido la manta. Solo aparecimos, leyó Bennett la nota. Su expresión pasó de profesional a horrorizada y luego a sombríamente decidida. Necesito declaraciones de todos los que tuvieron contacto con la víctima o el sospechoso. Necesito que se procese ese vehículo. Necesito que ya esté hecho, interrumpió Hawk. Le entregó una carpeta. Cronología de los hechos. Lista de testigos. Documentación del informe de persona desaparecida presentado el miércoles y enterrado por el oficial Dale Mitchell del Departamento del Sheriff del Condado de Benton. Imágenes de seguridad de esta gasolinera que muestran la súplica de Hazel. Datos de las cámaras de tráfico que rastrean el vehículo de Robert a través de 3 estados. Registros bancarios que muestran depósitos sospechosos en efectivo en la cuenta de Mitchell que coinciden con la cronología de casos anteriores de niños desaparecidos. Bennett lo miró fijamente. ¿Quién demonios eres, ex-detective? Y realmente odio a los policías corruptos. 7:15 p.m. Comenzaron las declaraciones de los testigos. Testigo número 1, Jennifer Mason, 24 años, empleada de la gasolinera. Jennifer se situó frente al agente Bennett, con las manos temblorosas, apenas capaz de mirarla a los ojos. La vi, susurró Jennifer, alrededor de las 4:35, quizá las 4:37. La niña con el pelo rubio rojizo. Pidió usar el baño. Su voz temblaba como si estuviera aterrorizada. Y vi que a Jennifer se le quebró la voz. Vi los moretones en su brazo, amarillos y morados, viejos. Y la oí decir, por favor, en voz muy baja, como si estuviera suplicando. ¿Qué hiciste?, preguntó Bennett con tono neutro, pero Jennifer percibió el juicio de todos modos. Nada. La palabra sonó hueca. Pensé que era una caricatura. Pensé que solo había sido un viaje difícil. Veo cientos de familias todos los días y simplemente no quería hacer suposiciones. No quería causar problemas. No quería equivocarme. ¿El hombre que la acompañaba hizo algo sospechoso? Se quedó fuera de la puerta del baño todo el tiempo. Y cuando se fueron, le agarraba la muñeca con mucha fuerza. Pero me dije a mí mismo que así son algunos padres con los niños que se alejan. Me dije a mí mismo que no era asunto mío. Jennifer levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro. Podría haberla salvado hace 4 días, si simplemente hubiera preguntado. Si simplemente hubiera llamado a alguien. Ella estaba allí, delante de mí, y no hice nada. No eres el único, dijo Bennett en voz baja. Testigo número 2, Dale Simmons, 58 años, camionero. Dale había sido sacado de su camión en una área de descanso a 30 millas de distancia y llevado al lugar por la policía estatal
después de que la búsqueda en la base de datos de Hawk lo identificara como alguien que estaba en la parada de camiones cuando se entregó la nota de Hazel. Vi al tipo arrastrándola, dijo Dale, con la voz ronca por la vergüenza. El jueves por la mañana, en esta misma parada de camiones. Ella intentaba frenar, ya sabes, arrastrando los pies, y él la empujaba hacia adelante. Pensé que se había detenido, pero volvió a empezar. Pensé que ella estaba siendo una mocosa. Pensé que él era solo un padre frustrado lidiando con una niña difícil. ¿Pensaste en intervenir? Durante unos 5 segundos. Dale movió la mandíbula. Luego me dije a mí mismo que me metiera en mis propios asuntos. Llevo 32 años conduciendo. He aprendido a no meterme en los dramas familiares de otras personas, excepto que esto no era un drama. Era un secuestro que estaba ocurriendo justo delante de mí, y decidí no verlo. Necesitamos su declaración formal. Les daré todo lo que necesiten. Dell miró hacia donde Doc seguía sujetando a Hazel, pero eso no cambiará el hecho de que tuve la oportunidad de salvarla y en cambio me fui conduciendo. Testigo 3. Agente Lisa Grant, 44 años, agente de la patrulla de carreteras de Arkansas. Grant había sido llamada al lugar de los hechos. Cuando llegó y vio a Hazel, se puso pálida, se excusó y vomitó detrás de su coche patrulla porque reconoció a la niña. Jueves, 300 para la PM. Autopista 67, kilómetro 142. La voz de Grant era mecánica. La formación profesional prevalecía sobre la devastación emocional. Detuve un Honda Accord blanco por exceso de velocidad. Iba a 68 en una zona de 55. El conductor era Robert Hayes. La pasajera era una niña pequeña, rubia. ¿Habló con la niña? Sí. Grant cerró los ojos. Le pregunté si estaba todo bien, señorita. La niña asintió con la cabeza. Comprobé el carné de conducir. Estaba limpio, sin órdenes de detención, sin alertas. Le di una advertencia y los dejé marchar. ¿Dijo algo la niña? No. Solo miraba al frente. Y pensé que estaba aburrida o enfadada, o que simplemente no quería hablar con un policía. No lo hice. La voz de Grant se quebró. No le pedí que saliera del vehículo. No comprobé su identificación. No verifiqué su relación. No busqué lesiones. Tenía motivos fundados para realizar un control de seguridad y no los utilicé. Seguiste el procedimiento, dijo Bennett. El procedimiento no es suficiente. Grant miró a Hazel. Soy madre. Tengo 2 hijas. Una tiene 8 años. Si alguien tuviera a mi hija en ese coche, querría que el agente que los detuviera mirara más de cerca, hiciera preguntas más difíciles y confiara en su instinto cuando algo le pareciera raro. Le fallé a esta niña. Solicito una revisión obligatoria de mis acciones y formación adicional. Bennett tomó nota. Anotado. Necesitaremos su informe completo. Lo tendrá en 1 hora. 7:32 p.m. Mientras se tomaban las declaraciones en la salida 82, se llevaban a cabo operaciones simultáneas en 3 estados. Fayetteville, Arkansas, 7:35 p.m. FBI. Los agentes llegaron al 847 de Pinewood Drive. Dirección registrada de Robert Hayes. Orden judicial emitida basándose en las pruebas recopiladas y la declaración de Hazel. Dentro del apartamento, encontraron el ordenador portátil de Robert incautado y embolsado. El análisis forense inicial reveló el historial de búsqueda, cómo exigir un rescate en bitcoins, carteras de criptomonedas imposibles de rastrear, precios del tráfico de niños, cuánto tiempo pasa antes de que una persona desaparecida sea dada por muerta, borradores de correos electrónicos, múltiples versiones de demandas de rescate. Robert había ensayado su redacción. Archivos borrados, mensajes con Marcus Webb discutiendo los plazos de entrega de la mercancía, fotos, imágenes de vigilancia de Hazel en la escuela, en casa de sus abuelos, jugando en el parque. Llevaba meses acosándola, según documentos financieros que mostraban deudas de casino por un total de $287,000 con el Cherokee Casino en Carolina del Norte. Deudas con prestamistas privados. Pago de $95,000 exigido para mañana, 15 de abril.
Pago anterior del seguro de 2019, $173,000 para Melissa Hayes, su hijastra. El expediente del caso de Melissa, impreso y guardado en el cajón del escritorio de Robert, como si hubiera estado estudiando su propio delito anterior como referencia. Condado de White, Arkansas. La cabaña de Vincent. 7:38 p.m. 23 agentes de la Policía Estatal y del FBI rodearon una cabaña aislada en una propiedad boscosa de 30 acres. Contrato de alquiler a nombre de Vincent Hayes, el hermano menor de Robert. Vincent estaba en el porche cuando llegaron, fumando un cigarrillo, vestido con pantalones de camuflaje y una camiseta sin mangas. Ex militar, expulsado deshonrosamente por robo en 2017. Cuando vio a los agentes, echó a correr y recorrió 14 metros antes de ser derribado por 2 agentes y un policía estatal. Dentro de la cabaña, los agentes encontraron la sala de pruebas, ADN, pelo, sangre y huellas dactilares de Melissa Hayes por todo el sótano. Su mochila de 2019, que aún contenía su cordón identificativo del colegio, bridas y candados instalados en la puerta de una de las habitaciones desde el exterior, mapas con rutas marcadas entre Arkansas y Memphis, una pizarra con nombres, edades y cantidades en dólares, un libro de contabilidad del tráfico, fotos de otros niños, pruebas de una red de tráfico más amplia, los preparativos actuales, comestibles frescos comprados ayer. Vincent estaba esperando la llegada de Hazel, sedantes en el botiquín, teléfono desechable con mensajes de texto a Marcus Webb. Cabaña lista. El paquete llega a las 8:00 p.m. Confirmar el horario de recogida. La sala de ejecución. Rincón del sótano con desagüe. Productos químicos de limpieza instalados. Potencia industrial. Láminas de plástico, palas y cal en el cobertizo de almacenamiento exterior. Porque esto es lo que demostraron las pruebas. Robert nunca tuvo la intención de que se pagara ningún rescate. El rescate era una puesta en escena, una forma de presionar y desesperar a los abuelos, mientras él se preparaba para vender a Hazel a Marcus Webb por $187,000. Más dinero que el rescate exigido, sin riesgo de ser rastreado ni de que se involucrara la policía. Y si Marcus no la quería, si se convertía en un lastre, la cabaña de Vincent estaba diseñada para hacer desaparecer los problemas. Melissa Hayes había desaparecido en esta cabaña en 2019. Sus restos fueron encontrados 6 horas más tarde, enterrados en la esquina noreste de la propiedad, envueltos en la misma lámina de plástico que se encuentra actualmente almacenada en el cobertizo de Vincent. Memphis, Tennessee, 7:41 p.m. Marcus Webb fue arrestado fuera de la casa de apuestas de Mike, en la zona este de la ciudad. Estaba contando dinero en efectivo cuando los agentes del FBI lo rodearon. $340 en billetes de 50 y 20, las ganancias de una noche de póker. Solo otra noche de viernes normal para un hombre que compraba niños para revenderlos. Cuando registraron su teléfono, el móvil desechable que utilizaba para sus negocios de tráfico, encontraron un hilo de mensajes con Robert. Paquete confirmado, $187,000. Mismo lugar que en 2019. Tendré el transporte listo. El historial del GPS muestra 7 viajes a la cabaña de Vincent en los últimos 4 años. Fotos de otros niños con sus precios. $220,000, $195,000, $240,000. Lista de contactos de 12 compradores en 6 estados. Marcus Webb llevaba 11 años operando. Compró y vendió 43 niños. La mayoría nunca fueron encontrados hasta esta noche. Departamento del Sheriff del Condado de Benton, 7:44 p.m. El agente Dale Mitchell estaba en su oficina cuando entraron los agentes del FBI. Estaba comiendo un sándwich de pastrami con pan de centeno y viendo los momentos más destacados del partido de baloncesto de la noche anterior en su ordenador. Era solo otra noche más para un detective que había archivado 2 casos de niños desaparecidos en 5 años. Detective Mitchell. La voz del agente Bennett era gélida. Tenemos que hablar sobre su gestión del caso de Hazel Brennan y del caso de Melissa Hayes.
y sobre su cuenta bancaria, en la que aparecen depósitos en efectivo por valor de $8,000 que, casualmente, coinciden con el calendario de ambas investigaciones. Mitchell dejó caer el sándwich sobre su escritorio. Encontraron las pruebas en el cajón de su escritorio sin siquiera estar bien escondidas, simplemente archivadas bajo casos cerrados. El informe de desaparición de Hazel estaba marcado como de baja prioridad a pesar de tratarse de un secuestro. El expediente del caso de Melissa con notas. Robert pidió que se retrasara también este. Los habituales recibos de ingresos bancarios de $8,000 en efectivo el 10 de abril de 2024, 3 días antes de que Hazel fuera secuestrada. Depósitos anteriores, $8,000 en julio de 2023, $8,000 en marzo de 2019, una semana después de la desaparición de Melissa. 20 años en el cuerpo. Expediente limpio hasta que Robert Hayes empezó a pagarle $8,000 por caso para que archivara mal el papeleo, retrasara las investigaciones y dijera a los abuelos afligidos que sus preocupaciones probablemente no eran nada. Por $8,000, Dale Mitchell había permitido que una red de tráfico operara con protección policial. Por $8,000, Melissa Hayes había muerto sola en una cabaña. Por $8,000, Hazel Brennan había estado a 1 hora de correr la misma suerte. Quiero a mi abogado, dijo Mitchell. Lo necesitarás, confirmó Bennett. 8:03 p.m. Habían pasado 3 minutos desde la hora límite que Robert le había dado a Hazel, pero Hazel no estaba en la cabaña de Vincent. Estaba en el St. Vincent's Hospital de Little Rock, en la sala de pediatría, con una bata de hospital con dibujos de animales, comiendo gelatina mientras un médico examinaba las quemaduras de la cuerda en sus muñecas y catalogaba sus lesiones para el informe médico oficial. Doc se sentó a su lado todo el tiempo, tomándole la mano cuando el médico le tocaba los moretones, explicándole todo antes de que sucediera, asegurándose de que Hazel supiera que estaba a salvo. A las 8:15 p.m. llegaron los abuelos de Hazel. Martin y Dorothy Brennan habían conducido 3 horas desde Asheville, Carolina del Norte. Martin tenía 72 años y era fundador de una empresa farmacéutica valorada en $14 millones. Dorothy tenía 69 años y era maestra jubilada. Ambos parecían haber envejecido 10 años en 4 días. Irrumpieron en la habitación de Hazel y se quedaron paralizados al verla. Viva, a salvo, real, abuelo. La voz de Hazel se quebró al pronunciar esa palabra. Abuela. Intentó levantarse de la cama, pero la vía intravenosa se enredó. El médico la desenredó con cuidado. Entonces Hazel se encontró en los brazos de sus abuelos, los tres llorando, abrazándose como si nunca fueran a soltarse. Pensamos... Martin no pudo terminar la frase. Cuando dijeron que te habían secuestrado, pensamos, dijo Hazel entre sollozos. El motero me salvó, el que daba miedo, el de la barba. Le di mi nota y él vino. Todos vinieron. Dorothy miró al doctor. Gracias, gracias. ¿Cómo podremos pagarlo? No tienen que agradecernos nada, dijo Doc en voz baja. Solo tienen que quererla, y está claro que lo hacen. Fuera en el pasillo, Iron estaba con el agente Bennett. ¿Recuento final?, preguntó Iron. 6 detenciones, confirmó Bennett. Robert Hayes, Vincent Hayes, Marcus Webb, el agente Dale Mitchell, Diana Kramer, la falsificadora que creó los documentos de custodia falsos, y Carl Henderson, el gerente del motel que proporcionó las habitaciones sin hacer preguntas. Patricia Morgan, la administradora de la escuela, ha sido despedida y su licencia de enseñanza está siendo revisada por negligencia criminal, pero aún no se han presentado cargos. Y los cargos contra Robert. La expresión de Bennett era de sombría satisfacción. Secuestro, poner en peligro a un menor, tráfico de personas, conspiración para traficar, demanda de rescate, retención ilegal, agresión a un menor y asesinato en primer grado por Melissa Hayes. Asesinato. Sus restos fueron recuperados de la propiedad de Vincent a las 7:52 p.m. El médico forense confirma que la causa de la muerte fue asfixia. La hora de la muerte coincide con el periodo en que se denunció su desaparición en 2019.
Robert Hayes se enfrenta a la pena de muerte. Iron asintió lentamente. Y Hazel, ella necesitará terapia. Probablemente años de terapia. Pero tiene a sus abuelos, tiene recursos, tiene una oportunidad. Bennett hizo una pausa. Por ti. Por esa nota que ella te confió. No yo, dijo Iron, nosotros. 150 hermanos que decidimos que valía la pena movilizarnos por una niña de 7 años. La agente Bennett le tendió la mano. El FBI te da las gracias oficialmente. Conservaste las pruebas, coordinaste a los testigos y evitaste lo que podría haber sido un desastre si hubieras actuado por tu cuenta. Lo hiciste bien. Iron le estrechó la mano. Nosotros solo aparecimos. Hazel hizo la parte difícil. En la habitación del hospital, Hazel se estaba quedando dormida en los brazos de su abuela. A salvo, abrigada, alimentada, protegida. Sus últimas palabras antes de quedarse dormida. El hombre aterrador no daba miedo. Solo era grande. Y Dorothy Brennan, sosteniendo a su nieta, miró hacia arriba, a las insignias de los Hells Angels visibles a través de la puerta. 150 motociclistas que se habían reunido en Arkansas para salvar a una niña que nunca habían conocido, y comprendieron algo que ella nunca había entendido antes. Los monstruos no visten de cuero y llevan tatuajes. Los monstruos visten polos y sonríen amablemente. Y a veces, las personas más aterradoras de la sala son precisamente las que necesitas. 3 días después, el lunes 15 de abril, el juzgado del condado de Benton estaba abarrotado. Todos los asientos estaban ocupados y solo quedaban plazas de pie en la parte de atrás. Las cámaras de televisión se alineaban en el pasillo exterior. Ya no era solo una noticia local, era una noticia nacional. Robert James Hayes estaba sentado en la mesa del acusado con un mono naranja y esposas. Su fianza se había fijado en $2 millones. Un hombre que había robado $15,000 a su propia madre y se había gastado $287,000 en el juego no iba a salir bajo fianza en breve. Se leyeron los cargos: secuestro en primer grado, tráfico de menores, conspiración para traficar, demanda de rescate, retención ilegal, agresión a un menor, asesinato en primer grado por la muerte de Melissa Ann Hayes. El abogado de oficio de Robert solicitó una reducción de la fianza. Mi cliente no tiene antecedentes penales, señoría. Tiene vínculos con la comunidad. Tiene vínculos con una red de tráfico que opera en 3 estados. El fiscal interrumpió. Asesinó a su hijastra en 2019 y habría hecho lo mismo con Hazel Brennan si no hubiera sido por la intervención de civiles. Existe riesgo de fuga y es un peligro para los niños en general. La jueza, Margaret Bennett, de 62 años, con 28 años de experiencia, abuela de 4 nietos, miró a Robert durante un largo momento. Fianza denegada. Fecha del juicio fijada para el 12 de agosto. El acusado quedó en prisión preventiva sin posibilidad de libertad condicional hasta el juicio. Siguiente caso, cayó el martillo. Robert Hayes nunca volvería a ser libre. Los demás, Vincent Hayes, arrestado en su cabaña, acusado de complicidad en asesinato, complicidad en secuestro y tráfico de personas. Declarado culpable 3 meses después, condenado a 35 años en una prisión federal. Sin posibilidad de libertad condicional. Marcus Webb, el comprador, acusado de tráfico de personas, conspiración para traficar y 12 cargos de compra de niños para su explotación. Las pruebas encontradas en su teléfono llevaron a la recuperación de otros 6 niños y al arresto de 8 traficantes más de la red, condenados a 40 años. Su red de tráfico, que llevaba 11 años operando en 6 estados, fue desmantelada por completo. El agente Dale Mitchell, con 28 años de servicio, fue arrestado por soborno, obstrucción a la justicia, corrupción y complicidad después del hecho en secuestro y asesinato. Le quitaron la placa antes incluso de llegar a la comisaría. Condenado a 15 años, se le revocó la pensión y se destruyó su carrera en las fuerzas del orden. En su sentencia, el juez dijo: se le confió la protección de los vulnerables y los vendió por $8,000. No hay traición más baja. Diana Kramer, la falsificadora.
Su ordenador portátil contenía plantillas de 14 documentos de custodia falsos utilizados en secuestros anteriores. Condenada a 10 años. Su licencia de asistente legal había sido revocada en 2017. Desde entonces, había estado creando documentos legales falsos para delincuentes. Carl Henderson, el gerente del motel que proporcionó habitaciones sin hacer preguntas, y afirmó que sus cámaras de seguridad estaban rotas cuando Hazel se alojó allí, condenado a 5 años como cómplice. Su motel fue cerrado definitivamente por el Departamento de Salud del Condado. Patricia Morgan, la administradora de la escuela que aceptó los documentos falsificados de Robert, tras 38 segundos de revisión. No se presentaron cargos penales, solo por negligencia, no por malicia. Pero fue despedida de la escuela primaria Oakwood. Le revocaron la licencia de maestra. En la audiencia de la junta escolar, se quedó en silencio mientras los padres exigían responsabilidades. Sus últimas palabras: pensé que estaba ayudando. Pensé que los documentos eran reales. 12 años de trabajo en la educación terminaron porque ella eligió la comodidad por encima de la seguridad de una niña. 2 semanas después del rescate, el 26 de abril, Hazel vivía con sus abuelos en Asheville, Carolina del Norte. Su padre, Thomas Brennan, había sido enviado de emergencia desde Japón. Llegó el 17 de abril, 6 días después del rescate de Hazel, y desde entonces no la había perdido de vista. La casa de Maple Ridge Drive era exactamente como Hazel la recordaba. Su dormitorio seguía teniendo el mismo edredón morado, los mismos peluches en la estantería, las mismas estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo que su madre había colocado 3 años antes del cáncer, antes del ahogamiento. Quizás eso no fue un accidente antes de que todo se viniera abajo. Pero ahora algunas cosas eran diferentes. Había nuevas cerraduras en todas las puertas, instaladas por Tank y otros 3 hermanos que habían conducido 6 horas hasta Asheville solo para asegurarse de que Hazel se sintiera segura. Había un sistema de seguridad vigilado las 24 horas del día, con botones de pánico en la habitación de Hazel y en la cocina. Había una terapeuta, la doctora Rebecca Morrison, especialista en traumas infantiles, que venía a la casa 2 veces por semana porque Hazel aún no estaba lista para ir a un consultorio. Y había nuevas reglas. Hazel nunca estaba sola. Para recogerla de la escuela se requerían 2 formas de identificación más una llamada telefónica a su padre. No había viajes nocturnos, ni campamentos, ni nada que la separara de su familia. No porque fueran sobreprotectores, porque Hazel había pedido estas reglas, las necesitaba. La seguridad ya no era automática. Había que construirla, verificarla y confirmarla cada día. La terapia. La doctora Morrison se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de la habitación de Hazel durante su tercera sesión. No en una silla como un terapeuta típico, en el suelo, a la altura de Hazel, jugando con plastilina. ¿Puedes hablarme de la gasolinera?, preguntó la doctora Morrison con delicadeza. Las manos de Hazel trabajaban la plastilina rosa, apretándola, dándole formas sin sentido. Tenía miedo, susurró Hazel. Robert dijo que si se lo contaba a alguien, haría daño a la abuela y al abuelo. Dijo que tenía su dirección. Dijo que su amigo estaba vigilando su casa. Pero se lo contaste de todos modos. No se lo conté con palabras. Hazel levantó la vista. Se lo conté con la nota porque él no podía oírla. Fue muy inteligente. Tenía miedo de que el motorista no la encontrara o no la creyera, o de que se la diera a la policía y ellos se lo contaran a Robert. La voz de Hazel se hizo más débil porque la policía no me ayudó cuando nos detuvo. Quería decírselo, pero Robert me estaba mirando y no podía articular palabra. El agente Grant ahora lo sabe. La doctora Morrison dijo que ojalá te hubiera pedido que salieras del coche. Ojalá hubiera mirado más de cerca. Está cambiando su forma de hacer controles de tráfico gracias a ti. ¿De verdad? ¿De verdad? Le has enseñado algo importante, que a veces los niños tienen demasiado miedo para hablar, por lo que los adultos tienen que fijarse más. Hazel moldeó la plastilina Play-Doh en forma de una pequeña bota, morada, porque era el único color que había elegido ese día. Las botas del motociclista eran negras, dijo.
y muy grandes, y pensé que tal vez si pudiera tocarlas, esconder la nota allí, tal vez él tendría la fuerza suficiente para luchar contra Robert. Porque Robert le tenía miedo a los motociclistas, me di cuenta. Elegiste a la persona más aterradora de ese aparcamiento. Sí. Hazel levantó la vista, con sus ojos verdes, y se encontró con lo de la doctora Morrison, porque las personas que daban miedo eran más amables que el hombre de aspecto agradable. La doctora Morrison tomó nota, no para el informe de la sesión, sino para ella misma. Un recordatorio de que los niños entienden más de lo que los adultos creen. Eres muy valiente, Hazel. Yo tenía mucho miedo. Las personas valientes siempre tienen miedo. Eso es lo que las hace valientes. 6 semanas después del rescate, el 23 de mayo, Hazel volvió al colegio. No a la escuela primaria Oakwood, sus abuelos la habían trasladado a la Academia Mountain View, un colegio privado con mejores protocolos de seguridad y verificación. El primer día Hawk condujo desde Arkansas para acompañarla al edificio. No como motero, como un hombre con pantalones y camisa abotonada, dejando en casa su chaleco de los Hells Angels, sus instintos de detective muy presentes. ¿Estás lista?, preguntó Hawk, arrodillándose junto a Hazel en el aparcamiento. Llevaba unas zapatillas moradas nuevas, que se iluminaban, igual que sus antiguas. Pero estos cordones estaban atados, los dos. Doble nudo apretado que su padre había hecho esa mañana. ¿Y si la profesora me pregunta dónde estaba?, susurró Hazel. Le dirás que estabas enferma y faltaste a clase. Eso es todo lo que tienes que decir. Tus abuelos ya han hablado con el director, saben lo que pasó, pero tus compañeros no tienen por qué saberlo, a menos que tú quieras contárselo. No quiero contárselo. Entonces no se lo diremos. Hawk le tendió la mano. Vamos, te acompañaré a tu clase. Asegúrate de saber dónde está todo. Atravesaron juntos la puerta principal, la pequeña mano de Hazel y la grande de Hawk. El personal de la oficina principal había sido informado. Nuevos procedimientos gracias a la ley de Hazel. Ya se estaba redactando una ley en Arkansas que obligaba a las escuelas a verificar los documentos de custodia a través de las bases de datos del gobierno antes de entregar a los niños. 3 segundos de verificación digital. Eso es todo lo que habría hecho falta para detener a Robert en la escuela primaria Oakwood. Ahora sería obligatorio. Gracias a esa ley, se evitarían 47 intentos de secuestro en los próximos 18 meses. 47 niños que no pasarían por lo que había pasado Hazel. Todo porque una niña de 7 años había sido lo suficientemente valiente como para esconder una nota en la bota de un desconocido. 3 meses después del rescate, el 12 de julio, Iron recibió una llamada telefónica a las 2 de la tarde de un sábado. Estaba en su garaje reconstruyendo el carburador de una Harley de 1972. Tenía grasa bajo las uñas. En la radio sonaba rock clásico. Señor Kane, la voz de un hombre mayor. Formal. Soy Martin Brennan, el abuelo de Hazel. Iron se enderezó inmediatamente. Se limpió las manos con un trapo. Señor Brennan, ¿cómo está Hazel? Por eso llamo. La voz de Martin era cálida. Mañana celebramos una pequeña fiesta, el 8º cumpleaños de Hazel. Ella ha pedido expresamente que usted y sus hermanos puedan asistir. Solo algunos de ustedes, si es posible. Quiere darles las gracias en persona. Iron sintió un nudo en la garganta. Será un honor. Mañana a las 2, en Maple Ridge Drive. Te enviaré la dirección por mensaje. Y, señor Kane, traiga ese chaleco. Hazel quiere ver las insignias. Las ha estado dibujando en terapia artística. 13 de julio, el 8º cumpleaños de Hazel. El patio trasero de la casa de los Brennan estaba decorado con serpentinas y globos morados. Sobre la mesa del patio había una tarta con forma de motocicleta, de chocolate con glaseado morado. Feliz cumpleaños, Hazel, escrito con glaseado verde a juego con sus ojos. 20 personas. Una pequeña reunión. Familia, amigos íntimos, Eldor Morrison y 5 Hells Angels, que habían conducido 6 horas para asistir a una fiesta de cumpleaños de 2 horas. Iron, Doc, Puck, Tank y Chains estaban de pie, algo incómodos, cerca de la valla. Hombres corpulentos con chalecos de cuero, rodeados de globos y niños de 8 años.
Hazel corrió hacia ellos en cuanto llegaron. Había recuperado los 9 kilos y 5 más. Su cabello rubio rojizo estaba limpio, peinado y recogido con una cinta morada. Los moretones habían desaparecido. Las quemaduras de la cuerda se habían desvanecido hasta convertirse en líneas blancas en sus muñecas. Cicatrices que permanecerían, pero que estaban sanando. Llevaba un vestido morado y unas zapatillas nuevas que se iluminaban, ambas con los cordones atados. Habéis venido. La voz de Hazel era pura alegría. Por supuesto que vinimos. Iron se arrodilló a su altura. Feliz cumpleaños, Hazel. Te he hecho algo. Hazel sacó un trozo de papel doblado del bolsillo de su vestido y se lo entregó a Iron. Él lo desdobló con cuidado. Era un dibujo, hecho con lápices de colores y rotuladores. Una niña con el pelo rubio rojizo de pie, junto a un hombre enorme con barba gris y un chaleco cubierto de parches, con una cuidadosa letra infantil encima. Gracias por creerme. Iron había enfrentado disturbios, sobrevivido a peleas en bares, enterrado a hermanos, visto cosas en los Marines que aún lo despertaban por la noche sudando. Pero al mirar este dibujo, la gratitud de esta niña por algo que debería haber sido automático, que debería haber estado garantizado, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Este es el mejor regalo que he recibido, dijo Iron en voz baja. ¿De verdad? ¿De verdad? Hazel le echó los brazos al cuello y lo abrazó con fuerza. Y Iron, de 1,93 sargento de armas, el hombre más temible en la mayoría de las salas, la abrazó con delicadeza, con cuidado, como si fuera a romperse. Por encima del hombro de Hazel vio a su padre, Thomas Brennan, observando desde el patio, él mismo un antiguo militar. Asintió una vez profundamente, con el reconocimiento de un guerrero. Gracias por traer a mi hija a casa. De nada. La conversación se desarrolló sin palabras. 18 meses después, en octubre de 2025, Hazel Mary Brennan se encontraba frente a 300 personas en el edificio del Capitolio del estado de Arkansas. Mo ahora tenía 9 años, estaba en cuarto curso, era una estudiante brillante, seguía en terapia, pero prosperaba. Llevaba un vestido morado para la ocasión. El morado se había convertido en su color, el color de sus zapatillas aquel día en la gasolinera, el color que había elegido para representar el valor. La ocasión era la firma oficial de la Ley Hazel, el proyecto de ley 447 del Senado, que exige a todas las escuelas de Arkansas verificar digitalmente los documentos de custodia antes de entregar a los niños a tutores que no sean sus padres. La gobernadora Sarah Mitchell estaba junto a Hazel en el podio. Detrás de ellas, una multitud de legisladores, agentes del orden, defensores de los niños y 150 Hells Angels que habían acudido a Little Rock para este momento. Hazel, dijo la gobernadora Mitchell con dulzura, ¿te gustaría decir unas palabras? Hazel se acercó al micrófono. Alguien lo ajustó a su altura. Miró a la multitud y encontró a Iron en la tercera fila. Él asintió. Lo tienes controlado. Me llamo Hazel Marie Brennan, dijo con voz débil pero firme. Cuando tenía 7 años, un hombre malo me sacó de mi colegio. Tenía documentos falsos. Mi profesora los miró durante 38 segundos y se los creyó. No llamó a mi padre ni a mis abuelos. No consultó con nadie. Simplemente dejó que se me llevara. La sala quedó en completo silencio. Durante 4 días estuve asustada todo el tiempo. Los adultos me veían y no me ayudaban. Un policía, un empleado de una gasolinera, un camionero, gente en un motel. Todos vieron que algo iba mal, pero nadie preguntó, nadie comprobó nada. Nadie quería causar problemas. Las manos de Hazel se aferraron al atril. Así que escribí una nota en un envoltorio de caramelo con un lápiz de cejas que robé y la escondí en la bota de un motociclista porque era la persona más grande y aterradora que pude encontrar. Y pensé que, si era lo suficientemente fuerte como para parecer aterrador, tal vez también lo fuera para salvarme. Algunas personas entre la multitud estaban llorando. Él también. Hazel miró directamente a Iron. Todos lo estaban. 150 moteros vinieron a salvarme. No porque me conocieran, ni porque les pagaran, porque pedí ayuda y me escucharon.
Se volvió hacia la multitud. Esta ley significa que los profesores tienen que comprobar, verificar y asegurarse de que los niños están a salvo antes de dejarlos ir. Se tarda 3 segundos en comprobar una base de datos informática. 3 segundos podrían haber impedido que el hombre malo me secuestrara. El gobernador Mitchell puso suavemente la mano sobre el hombro de Hazel. Desde que se redactó esta ley, continuó Hazel, leyendo sus notas, el Dr. Morrison la había ayudado a prepararse. Otros 47 niños han sido protegidos. En 47 ocasiones, una persona con documentos falsos intentó llevarse a un niño y el ordenador de la escuela dijo, no, esto no es real. 47 niños que no tuvieron que pasar miedo como yo. Hazel dobló sus notas. Aprendí algo que quiero que otros niños sepan. Las personas malas no siempre tienen mal aspecto. El hombre que me secuestró parecía agradable. Vestía bien, sonreía mucho, pero era la persona más aterradora que había conocido nunca. Y los moteros, los que parecían grandes y malvados y estaban cubiertos de tatuajes, eran las personas más amables que había conocido nunca. Miró a los ángeles del infierno entre la multitud. No se necesita una motocicleta para proteger a alguien. No se necesitan tatuajes, músculos ni chalecos de cuero. Solo hay que preocuparse lo suficiente como para mirar más de cerca, hacer preguntas y creer a los niños cuando tienen miedo. La voz de Hazel se hizo más fuerte. Si ves a un niño que parece asustado, créele. Aunque el adulto que le acompaña parezca agradable, aunque pueda resultar incómodo, aunque puedas estar equivocado, pregunta de todos modos. Fíjate bien, preocúpate lo suficiente como para causar problemas. La sala estalló en aplausos. 300 personas se pusieron de pie y aplaudieron a una niña de 9 años que había sobrevivido al infierno y había salido de él más valiente que la mayoría de los adultos. El gobernador Mitchell firmó el proyecto de ley. La firma de Hazel fue junto a la suya, ceremonial, pero significativa. La ley de Hazel era oficial. Y al fondo de la sala, 150 Hells Angels permanecían en respetuoso silencio, con sus chalecos de cuero relucientes y parches idénticos, sin que ninguno de ellos pudiera contener las lágrimas. El mensaje. Esta historia no trata realmente de moteros, parches o motocicletas rugiendo por las autopistas al atardecer. Trata de una niña de 7 años que tenía todas las razones para rendirse, que había intentado escapar 3 veces y había sido castigada cada vez, que había visto a 13 adultos ver su miedo y mirar hacia otro lado, que no tenía nada ni a nadie, y que decidió intentarlo una vez más de todos modos. Se trata de una elección. Hazel podría haberse quedado callada en esa gasolinera. Podría haber vuelto al coche de Robert. Podría haber aceptado que así era como terminaba su historia. En cambio, hizo un plan. Robó un lápiz de cejas, guardó un envoltorio de caramelo, se desató los cordones de los zapatos, eligió el momento oportuno y confió en la persona más aterradora que pudo encontrar para que fuera exactamente lo que necesitaba, lo suficientemente fuerte como para luchar por ella. Y esto es lo que hace que esa elección sea extraordinaria. Hazel entendió algo que la mayoría de los adultos olvidan. Las personas que parecen peligrosas no siempre lo son, y las personas que parecen seguras no siempre lo son. Robert Hayes parecía el simpático tío de alguien. Vestía polos y pantalones khaki. Sonreía cálidamente. Tenía documentos falsificados que parecían oficiales. Convenció a un administrador escolar en 38 segundos. Oh, era un monstruo con cara de amigo. Iron Kane parecía la pesadilla de cualquier padre. Medía 1,93 m. Estaba cubierto de tatuajes y llevaba un chaleco de cuero con parches de calaveras. Era el sargento de armas de los Hells Angels. Era un protector con cara intimidante. Hazel vio más allá de ambas máscaras. Y esa sabiduría, esa comprensión de una niña de 7 años de que las apariencias engañan, le salvó la vida. Hay Hazels por todas partes. Ahora mismo, en tu ciudad, en tu estado, en lugares que parecen seguros y normales, hay niños que están siendo maltratados por personas que sonríen en público. Hay niños sentados en restaurantes con adultos que les agarran las muñecas con demasiada fuerza. Hay niños en coches en gasolineras,
con los ojos pidiendo ayuda a gritos mientras sus bocas permanecen en silencio. Hay estudiantes a los que recogen del colegio personas con documentos falsos y explicaciones amables. Y hay testigos por todas partes. Personas que ven, personas que se dan cuenta, personas que sienten que algo va mal. Pero la mayoría de ellos hacen lo que hizo Dale Simmons, lo que hizo Jennifer Mason, lo que hizo el agente Grant. Miren hacia otro lado. Eligen la comodidad en lugar del valor. Eligen no es asunto mío en lugar de este niño necesita ayuda. Eligen las suposiciones en lugar de la verificación. Y los niños sufren por esas decisiones. No hace falta llevar el chaleco de los Hells Angels para ser un protector. No hacen falta 150 hermanos, motos cromadas, ni décadas de experiencia conduciendo. Solo hace falta una cosa, la voluntad de mirar más de cerca cuando algo parece estar mal. Presta atención. Cuando un niño duda antes de subir a un coche, hazle preguntas. Cuando un niño tiene moratones y la voz temblorosa, no aceptes como respuesta que se ha caído. Cuando un adulto agarra a un niño con demasiada fuerza, habla constantemente por él, no lo pierde de vista, confía en tus instintos. Cuando el papeleo parece apresurado o la verificación parece inadecuada, tómate tu tiempo, comprueba, verifica, causa problemas, sé incómodo, arriesga estar equivocado. Porque esto es lo que Patricia Morgan aprendió demasiado tarde. Estar equivocado es vergonzoso. Tener razón y permanecer en silencio es devastador. Haz las preguntas incómodas. Haz las llamadas que te parezcan intrusivas. Confía en su instinto cuando le diga, esto no está bien. Sea la persona a la que un niño asustado pueda pedir ayuda. Sea el adulto que mira más de cerca en lugar de apartar la mirada. Sea quien elige el valor por encima de la comodidad. Hazel nos enseñó algo profundo aquel viernes por la tarde. A veces, la voz más pequeña es la que merece la respuesta más fuerte. Ella susurró, por favor, a un desconocido, y 150 hombres lo oyeron en 3 estados y respondieron con un estruendo. No porque fuera su hija, no porque les pagaran, no porque fuera fácil, conveniente o seguro, sino porque ella lo pidió. Y porque entendieron que la hermandad, la verdadera hermandad, significa interponerse entre el mal y los inocentes, sin importar el coste. Epílogo. En la actualidad. Han pasado 2 años desde aquel viernes en la parada de camiones. Hazel tiene ahora 10 años. Está en 5º curso y es presidenta del consejo estudiantil. Es voluntaria en el hospital infantil local, donde lee a los niños más pequeños. Toma clases de karate 2 veces por semana. No porque tenga miedo, sino porque le gusta sentirse fuerte. A veces todavía tiene pesadillas. Todavía se sobresalta cuando un desconocido le toca el hombro. Todavía comprueba 3 veces que las puertas estén cerradas con llave antes de acostarse. La curación no funciona así. No se supera así como así haber sido secuestrada. Las cicatrices permanecen, las visibles en sus muñecas, las invisibles en su corazón. Pero ella no se define por lo que le pasó. Se define por lo que hizo al respecto. Y se ha convertido en algo extraordinario, en una defensora. Hazel ahora da charlas en colegios, enseña a los niños sobre seguridad, les enseña que está bien decir que no a los adultos, que está bien gritar, que está bien correr, que está bien pedir ayuda a personas que parecen intimidantes si las que parecen amables te están haciendo daño. Ha enseñado a 300 estudiantes la frase que podría salvarles la vida. Esta persona no es mi padre-madre. Robert Hayes está cumpliendo 8 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Morirá en prisión. Los demás están cumpliendo sus condenas. La red de tráfico de Marcus Webb permitió recuperar a 43 niños, reunir a 43 familias y salvar 43 vidas. La detención del agente Mitchell desencadenó una investigación interna que descubrió corrupción en 12 comisarías de Arkansas. 17 agentes fueron despedidos, 23 fueron acusados. El sistema que había protegido a los depredadores durante años fue destruido y reconstruido. Y la ley de Hazel ha sido adoptada por 8 estados más allá de Arkansas. Otros 14 la están considerando. Cientos de miles de niños están más seguros porque ahora la verificación es obligatoria.
Todo porque una niña se negó a permanecer en silencio. La figura de plástico de Spider-Man. ¿Recuerdas eso de la historia de la competencia? Hazel no tiene una de esas, pero sí tiene un envoltorio rosa de Starburst, el original, en el que escribió su nota. El FBI se la devolvió después del juicio, conservada en una bolsa de pruebas. Hazel la guarda en un marco en la pared de su dormitorio, junto al dibujo de Iron y la foto de su octavo cumpleaños. Ella, de pie entre Iron y Doc, sonriendo, nos recuerda que el valor viene en pequeños paquetes, que la ayuda viene de lugares inesperados, que a veces la persona a la que la sociedad te dice que temas es precisamente la persona que te salvará. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete a Gentle Bikers y compártela con alguien que necesite escucharla. Comenta y cuéntanos quién fue tu protector o a quién protegiste cuando nadie más lo hizo. Haznos saber que estás con Hazel, con cada niño asustado que espera que alguien se fije en él, con cada persona que es lo suficientemente valiente como para hacer las preguntas incómodas y las llamadas incómodas. Porque esta es la verdad. Hazel lo demostró en esa hora dorada en la salida 67. No necesitas un parche para ser un protector. No necesitas una motocicleta, una barba o tatuajes. Solo necesitas ser la persona que se detiene, que mira, que escucha, que se preocupa lo suficiente como para actuar cuando un niño susurra, por favor. La próxima Hazel podría estar en un restaurante en el que estás comiendo ahora mismo, en una gasolinera en la que pararás mañana, en una tienda en la que comprarás la semana que viene. ¿La verás? ¿Mirarás más de cerca? Serás tú quien cause problemas porque la seguridad de un niño es más importante que evitar situaciones incómodas. La elección es tuya. Haz que valga la pena. El sol se pone sobre Asheville en una cálida tarde de octubre. A través de la ventana de una casa en Maple Ridge Drive, se puede ver a una niña con el pelo rubio rojizo haciendo los deberes en su escritorio. Sus zapatillas moradas con luces, con los cordones bien atados, están junto a su cama. En la pared, un envoltorio de caramelo enmarcado, con palabras rosas escritas con lápiz de cejas marrón, temblorosas pero claras. Él no es mi padre. Tiene un arma. Por favor, ayúdenme. Un recuerdo de los peores 4 días de su vida. Y la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, el coraje susurra. Y a veces, si tienes mucha suerte, alguien lo oye.